Empezamos ya, si os parece. Para quien no me conozca, yo soy la doctora Lozano, soy internista, soy presidenta del Comité de Ética. Cada año el Comité de Ética hace una sesión general hospitalaria y este año queríamos hacer sobre el tema de voluntades anticipadas. Es un tema que ya se ha trabajado en otras ocasiones, pero ahora queríamos remarcar pues, un documento, un procedimiento que hemos hecho al respecto y hacer las consideraciones sobre el documento elaborado. La presentación la han preparado 3 personas. ¿No se oye? La presentación la han preparado 3 personas, la Carmen Lombardía, que está aquí a mi izquierda, Lucía Mata y Gloria Palacín. Gloria Palacín no puede asistir porque está de baja y le doy la palabra a Carmen Lombardía. Pues, hola a todos, os voy a presentar el tema de consideraciones sobre el documento de voluntades anticipadas. Y bueno, el contenido de la presentación pues trata de una introducción, cómo dejar las cosas ligadas, objetivos, quién, cuándo y cómo, preguntas más frecuentes, consejos para preparar un VA, límites del VA, procedimiento de nuestro centro y reflexión final. Como introducción diremos que el VA se fundamenta en el respeto y la autonomía del paciente, autonomía que mediante dicho documento se preservaría incluso cuando no pudiera decidir por sí mismo. La realización del VA es la expresión de un proceso reflexivo de acuerdo con los valores personales de cada uno y nos puede servir de herramienta para mejorar la comunicación entre el profesional y el paciente. ¿Cómo dejar las cosas ligadas? Pues el paciente se implica en las decisiones asistenciales ejerciendo su autonomía mediante 3 puntos: el consentimiento informado, la planificación anticipada de cuidados y el documento de voluntades anticipadas, propiamente dicho. Consentimiento informado. Pues como todos sabemos, se entiende como la conformidad expresada por el paciente de forma escrita y tras ser informada adecuadamente. Este se hace en intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos y el consentimiento informado se ha de formalizar siempre por escrito. Dicho consentimiento ha de ser específico para cada procedimiento y la persona afectada puede revocarlo en cualquier momento. Como plan anticipado de cuidados, pues diremos que es una previsión de las actuaciones a seguir si aparece una patología que imposibilite para expresar los deseos. Este documento se debe incluir en la historia clínica e irse revisando periódicamente en colaboración con los profesionales sanitarios, la familia, para que así se conozca su voluntad. Un ejemplo de esto sería indicaciones de si se quiere sedación o no ante el dolor, la reanimación cardiopulmonar en fase terminal o no. Y como documento de voluntades anticipadas, pues diremos que es el documento en el que se puede explicar por adelantado el tratamiento que se desea recibir en situaciones especiales, como pueden ser enfermedades incurables, discapacitantes, y en el que se puede designar a una persona que represente al paciente en dicho momento. El VA está regulado por la Ley 21/2000 del 29 de diciembre, que habla sobre los derechos de información concernientes a la salud, a la autonomía del paciente y a la documentación clínica. En objetivos del VA podemos hablar desde un punto de vista legal y desde un punto de vista ético. Desde un punto de vista legal, la posibilidad de expresar y consignar de una manera anticipada la voluntad de cómo se desea ser atendido es uno de los principales derechos que la ley reconoce al ciudadano. Y desde el punto de vista ético, este derecho se fundamenta en el principio de autonomía del paciente y para tomar decisiones según sus valores y condiciones personales. ¿Quién, cuándo y cómo? ¿Quién? Pues cualquier persona mayor de edad y capacitada que pueda expresar de manera libre y anticipada las instrucciones a tener en cuenta para cuando las circunstancias no se lo permitan. Se entiende como persona capacitada a la que tiene el entendimiento suficiente para comprender su diagnóstico
así como las alternativas de tratamiento. ¿Cuándo? El mejor momento pues, es hacerlo cuando la persona conserva todas sus facultades y capacidades, tanto cuando está sano como delante de circunstancias especiales. ¿Y cómo? Por escrito, datado y firmado. Las instrucciones escritas siempre son más efectivas porque disminuyen malos entendidos y por tanto hay menos posibilidades de dudas por parte de los médicos, familiares u otras personas próximas. Además es conveniente que esté formalizado legalmente y hemos de remarcar que de todas formas, siempre que la persona conserve sus capacidades y se expresa con su voluntad en viva voz, después de haber realizado un DVA, lo que tendrá validez es la voluntad expresada de viva voz. Preguntas y dudas más frecuentes. Bueno, hemos resaltado 8, que son: ¿por qué conviene un DVA? ¿Hay algún DVA que sea oficial? ¿Qué duración y vigencia tiene? ¿Qué tipo de contenido debe constar? ¿Quién y qué es un representante? ¿Facultades del representante? ¿Hasta qué punto de vista se debe tener en cuenta el DVA? ¿Cuál es la función de los centros sanitarios? ¿Cómo formalizar o validar un DVA oficialmente? ¿Por qué conviene hacer un DVA? Por un lado, el DVA permite ejercer el derecho a decidir sobre la atención médica que se desea y, por otro lado, también ayuda a descargar la angustia que genera a los familiares y amigos el hecho de tener que decidir por el paciente. Luego, los profesionales sanitarios responsables de la asistencia conocerán e incorporarán, siempre que sea posible, esas voluntades a la toma de decisiones. ¿Hay un DVA que sea el oficial? Pues no hay ningún modelo oficial de DVA, pero sí que existen diferentes modelos que pueden servir de guía. Y luego, como partes básicas del DVA, pues podríamos decir que son los criterios fundamentales que se han de tener en cuenta, como son la jerarquía de valores, las creencias, las expectativas de una vida digna para el autor. Luego están las situaciones sanitarias concretas en las cuales se han de tener en cuenta estos criterios fundamentales y las instrucciones y límites concretos en relación a la actuación médica delante de decisiones previstas en función de las posibles evoluciones. Aquí puedo hacer referencia a experiencias que se repiten en nuestro día a día, en las salas, que es en el caso de pacientes con patologías discapacitantes y degenerativas, como es el caso del Alzheimer, de las demencias seniles, que son pacientes que van perdiendo sus capacidades, su conexión con el entorno, no se reconocen ellos, no reconocen al otro, y que llega un momento que no se pueden alimentar, es muy difícil alimentarlos, y esto genera mucha angustia a la familia. ¿Dónde está el límite aquí? ¿Se ha de poner una sonda nasogástrica o una sonda de gastro? ¿Hacemos alimentación artificial o no? En estos casos, si la familia ha podido hablar con el paciente, ha podido saber su voluntad y saben que ellos en algún momento han manifestado: no quiero tubo para alimentarme, la toma de decisiones siempre es mucho más fácil. Y luego el Departamento de Salud tiene un modelo orientativo de Cercat Salud al que podéis acceder en cualquier momento. El documento es un poco yo como tal, con DNI, con capacidad, puedo decidir de manera libre, expreso las instrucciones que quiero un poco que tengáis en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Qué duración y vigencia tiene un DVA? En principio el DVA no está limitado en el tiempo, es decir, no caduca, pero debido a posibles modificaciones de las condiciones de vida del paciente y la evolución tecnológica, conviene que se revise regularmente, actualizando así la fecha y la firma. ¿Y qué vigencia tiene? Tiene efecto durante la vida del paciente, y en este sentido se diferencia del testamento sobre la propiedad, en que en este se expresa una voluntad sobre el destino de los bienes de una persona después de su muerte. ¿Qué tipo de contenido podría tener mi DVA? Generalmente la descripción de los tipos de tratamientos médicos que aceptaría o rechazaría al final de mi vida, ejemplos, solicitud de cuidados paliativos, intervenciones quirúrgicas, quimioterapia, reanimación cardiopulmonar, no RCP, medidas de soporte vital como ventilación mecánica, alimentación parenteral.
No sé qué he hecho, me he perdido. Bueno, y me quedaba algo por decir que era el representante. El representante, que es pues un contenido súper importante que después desarrollaré. Ahora pasamos a las actividades alternativas al tratamiento médico, que bueno, como ejemplo sería el consentimiento o rechazo a donación de órganos después de la muerte. Esto también descargaría a las personas próximas el tener que evitar decidir sobre este tema, y también se puede incluir en el documento pues la posición respecto al ingreso en residencias de ancianos, a consentir o rechazar autopsias, a la posibilidad de donar el cuerpo a la ciencia para investigación médica. Y bueno, pues ahora nos centramos en qué es un representante. Es una persona de plena confianza, designada como tal en el DVA, que se supone conoce bien los valores y la voluntad del paciente, y un poco su función consiste en ser el interlocutor con el equipo sanitario cuando el paciente no puede expresarse por sí mismo. En principio, el representante no debería contradecir el contenido del documento, pero puede manifestarse en todo aquello que no está especificado en el DVA. ¿Quién puede ser representante? Pues una persona adulta, mayor de edad, que conserva sus facultades y capacidades. ¿Se recomienda un representante sustituto? Sí, es muy recomendable, ya que podría darse el caso de que el primer designado se imposibilitara para ejercer como representante. ¿Y quién no puede ser un representante? Pues la persona que pueda tener conflicto de intereses, tipo herencias, etc., y no respete los deseos del paciente. También hace constar quien no quiere que tome decisiones relativas a su salud. Aquí también puedo hacer referencia a otra experiencia que tuvimos en la unidad, que era un paciente que era joven, tenía una patología crónica y de muy mal pronóstico, y había ido ingresando sucesivas veces en la unidad, y cada una de ellas siempre expresaba que no quería que su hermano se le diera información respecto a la evolución de su enfermedad. Se dio la circunstancia de que este paciente empeora, es fin de semana y no el equipo asistencial que le asiste diariamente no está, entra en encefalopatía hepática, lo acompaña su hermano y se tiene la necesidad de llamar a la guardia. Se llama a la guardia y se decide una sedación. Cuando llega el lunes el personal habitual y en la guardia pues nos pasa que ese paciente está sedado, pues bueno, enfermería sabía que este paciente no quería que este hermano ejerciera de representante, constaba en algún curso de enfermería, con lo cual se habló con el médico, se llamó al hermano, se analizó, se miró un poco el caso y al final se retiró la sedación de este enfermo. Y con esto pues diremos que el representante empieza a ejercer su función cuando la persona que ha realizado el DVA ya no está capacitada para tomar decisiones y es el médico el que determina este momento. Facultades del representante. Pues diremos que debe tener acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones médicas y deberá respetar y defender su voluntad. También ha de participar en las decisiones y reuniones concernientes a la salud del paciente. Puede también decidir qué información se le dará a otras personas allegadas al paciente, y también el paciente también puede limitar el ámbito en el cual quiere que su representante actúe. ¿Hasta qué punto se debe tener en cuenta un DVA? Pues bueno, la asistencia del DVA supone una obligación legal y ética, como hemos dicho anteriormente, y se debe tener en cuenta por los profesionales para así respetar la voluntad del paciente. No obstante, se ha de realizar una lectura crítica y prudente en relación a las situaciones no previstas, y luego en las situaciones de emergencia, pues el equipo sanitario podría actuar desconociendo la voluntad anticipada por el paciente, pero después del periodo crítico siempre se habría de reconducir el tratamiento a los deseos expresados en el DVA. ¿Cuál es la función de los centros sanitarios? Pues han de ayudar a la realización del DVA, proporcionando profesionales sanitarios con los conocimientos y formación necesaria para poder informar y orientar sobre la forma de confeccionar un DVA, y en caso de que existan conflictos de interpretación del documento por parte del representante o bien por parte del profesional, se puede acudir al asesoramiento de los comités de ética asistencial.
¿Cómo formalizar o validar el DVA? Para garantizar su identidad y voluntad, se ha de realizar delante de 3 testigos o bien ante notario. La ley exige que los testigos sean mayores de edad, capacitados y que 2 de ellos al menos no estén vinculados patrimonialmente ni tengan relación de parentesco hasta un 2.º grado, con el otorgante. Y bueno, también decir que el DVA solo es eficaz cuando pierda sus capacidades de decisión o comunicación, puesto que antes no tiene sentido. Seguidamente, una vez formalizado, debe llevarse el documento al centro sanitario para incluirlo en su historia clínica. Se deben hacer fotocopias compulsadas del documento y DNI y entregarlas a su representante, personas próximas y los testigos. También se puede registrar este documento en el Departamento de Salud de Travesera de las Corts 131-159 en Pabellón Ave María, que este es el registro centralizado y desde aquí se puede difundir a donde sea requerido. Una vez realizado el DVA, pues este no tiene caducidad, por tanto es efectivo hasta la muerte, pero sí que es conveniente que se revise y renueve periódicamente si se desea modificar o añadir alguno de los puntos y siempre que la persona, por supuesto, continúe capacitada. Si se cambia, se ha de instruir el anterior y sus copias y no es necesaria la presencia de un abogado para ello. Consejos para la preparación de un DVA. Pues ante todo, dejar claro en qué circunstancias pues, preferiría la muerte antes que continuar viviendo. Se debe reflexionar y tomarse su tiempo para reconocer e identificar los valores, objetivos, creencias sobre la dignidad de la vida, pues esto permitiría una mejor y más clara expresión del tipo de atención médica que se desee en la fase final de su vida. Informarse y dialogar con su médico y representante para identificar y entender bien su pronóstico, las alternativas y la situación social que espera. También se ha de ser previsor y pensar que ante situaciones familiares complejas pues resulta imprescindible ser muy concreto en la relación de las medidas a adoptar en su DVA, para evitar así problemas de interpretación. Asegurarse de que el representante es idóneo, que entiende y que responderá adecuadamente la voluntad del paciente y sobre todo evitar malos entendidos. No diga no quiero respirador, sino no quiero respirador si me encuentro en coma permanente. Límites del DVA. Pues que la voluntad vaya en contra del ordenamiento jurídico, no se puede pedir una eutanasia puesto que no es legal, que la voluntad implique una acción contra la buena praxis médica. Esto sería, pues, como ejemplo, por ejemplo, el paciente oncológico que en una fase ya muy avanzada pues pide una quimioterapia pues, para poder ver qué tal, y bueno, el oncólogo sabe que una quimioterapia pues, lo pondría en situación pues, aún más de riesgo, puesto que el perjuicio sería mucho mayor que el beneficio. Y luego que la situación que se presente no es exactamente la prevista, y esto puede crear dudas sobre cuál sería la verdadera voluntad del paciente en la concreta situación en que se halla. Aquí también pues, bueno, tengo otro caso que también vivimos, que era un paciente que diagnosticado de esclerosis múltiple, era joven y su enfermedad pues, fue evolucionando en los años y bueno, se ha ido adaptando, pues bueno, cuando necesitó una silla, pues él cogió su silla, cuando empezó a no controlar esfínteres, bueno, él le costaba, pero él se iba adaptando y para él pues hacía una vida digna. Pero sí que había manifestado en varias ocasiones que lo que él no quería, que en algún momento se le conectara una máquina para respirar, que ese sería su límite. Se da la circunstancia de que en uno de los ingresos se ingresa con una infección respiratoria que empeora, que evoluciona mal y que se teme que necesita un respirador, puesto que si no, no lo podrá superar. Entonces hay pues, bueno, mucha controversia, la familia no lo ve, no puede dar el consentimiento, él no está en demasiadas buenas condiciones, pero bueno, al final, entre todos, ¿no? Pues se llega a la conclusión de que la X intubación no es una consecuencia de la progresión de su enfermedad, sino que es algo agudo, algo crítico, y una vez solucionado el problema, pues que se desintubaría y podría seguir con su vida. Y así
bueno, por suerte, felizmente así pasó, ¿no? El señor se desentubó y pudo seguir su vida en las condiciones más o menos que su enfermedad le permitía. Y luego ya, casi al final, el procedimiento de nuestro centro. Para poder obtener un documento aquí en el hospital, nos hemos de dirigir a atención al cliente, nos darán un documento de consideraciones sobre contratos anticipadas, anexo 1, y también nos proporcionarán un segundo para el nombramiento del representante. El primero es a título informativo y el segundo es el que se ha de cumplimentar. El original es para el usuario y se harán 2 fotocopias compulsadas de todas las hojas. Se adjuntarán fotocopias del DNI del usuario y fotocopias del DNI de los 3 testigos, y un juego de fotocopias se queda archivado en la carpeta de voluntades anticipadas de la unidad. En esta unidad se hace un registro informático y se envía a archivo. Y el archivo se guarda en un sobre específico para la DVA dentro de la historia clínica del paciente. Y se identifica, y esta se identifica con una etiqueta que señala que contiene un DVA. De esta manera, cuando llega la historia, ya desde el sobre sabemos que contiene un documento. También se facilita otro documento pues, sobre la inscripción al registro centralizado del Departamento de Salud de la Generalitat, y hemos de saber que si el documento utilizado es el que tenemos aquí en nuestra unidad, pues que si no se registra en este registro centralizado del Departamento de Salud, solo quedará constancia pues, aquí en el hospital. Y como reflexión final, pues diremos que es interesante reflexionar conscientemente y con tiempo sobre el acontecimiento de la etapa final de nuestra vida. Hay que tener en cuenta que culturalmente en nuestra sociedad el tema de la muerte aún es pues, una cuestión que tiende a ser marginada como un tema de reflexión, aunque resulta innegable que se trata de un proceso natural y común a todos los seres vivos, y que creemos que la declaración de voluntades anticipadas, pues en definitiva, puede contribuir a dignificar nuestra vida hasta el último suspiro. Hay un aforismo oriental que me gusta, que dice así, que cuando nacemos, pues mientras los demás ríen con mucha alegría, pues el recién nacido llora, y que deberíamos de procurar pues, vivir de manera que cuando llegara la hora de morir, pues mientras los demás lloran, nosotros pudiéramos sonreír plácidamente. Gracias desde el Comité de Ética Asistencial. Esta presentación se ha realizado parcialmente como videográficamente desde el canal Salud, del Departamento de Salud. Y también deciros que en intranet podéis consultar el procedimiento completo sobre el documento y las principales dudas y preguntas respecto al DVA del CEA, referidos al RIPOR, y que hay una cita del doctor Moisés Logi, que nos gusta mucho, en el comité, que es Ciencias y Conciencia, primera. Muchas gracias por su asistencia.